Bueno, es para mí muy grato darles la más cordial bienvenida a esta conferencia que nos van a hacer favor de impartir los señores Pedro Vargas y Shanique Guzmán. Ambos son abogados egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos cuentan con estudios de profundización y especialización. Pedro en las materias de Derecho Sanitario y Propiedad Intelectual y Shanique en Empresarial y Corporativo, así como en Ética y Cumplimiento. Pedro se desempeña profesionalmente en su práctica privada, enfocada en registros marcarios y litigio civil y mercantil. Shanique, por su parte, es abogada senior para Bridgestone Latinoamericana Norte, y ambos combinan sus carreras profesionales con la crianza de su única hija Emilia y el cuidado de sus dos Scotch Terrier. Dentro de sus hobbies se encuentra el comer helado y los viajes a la playa. Bueno, espero que hayan pasado unas lindas vacaciones en la playa, y creo que en esta conferencia, en estos momentos, en el tema de resiliencia, es un tema muy adecuado porque después de la pandemia estoy segura que muchas personas han tenido que pasar por situaciones difíciles, entre otras muchas veces la pérdida de algunos seres queridos, y entonces la resiliencia en estos momentos va a ser de gran ayuda para todos nosotros, para superar estas penas y estas adversidades. Entonces, sin más, les dejo la palabra a los señores Vargas. Muchas gracias, Miss. Y pues bueno, a nombre mío y de mi familia, por supuesto, es muy grato para nosotros compartir con ustedes este tema que desde que lo vimos como opción para exponer, pues decidimos participar. Nosotros ya llevamos un año siendo parte de la comunidad Nemogua y estamos muy contentos aquí de estar con ustedes pues desarrollando este tema. La resiliencia, ya como lo ha comentado Miss Coco, es un tema que si bien pareciera que está como de moda, no es un tema nuevo. Ya desde finales de 1980, principios de los 90, la comunidad de psicólogos pues ya hablaba de esto, ¿no? Del tema de la resiliencia y pues su impacto en el ser humano y en la sociedad. Sin embargo, más adelante, posterior a, sobre todo después de los ataques terroristas del 2001 en Nueva York, pues fue un tema que fue, digamos, de alguna manera cada vez siendo más recurrente, cada vez más hablando de esta capacidad, de este valor. Y sin duda alguna, a partir de la pandemia, pues bueno, ahora sí es ya teoría probada, ya no es algo que se esté manejando como algo novedoso o como de New Age, ya simplemente es algo que sabemos que existe y que es una fortaleza o un valor que tenemos que estar trabajando para desarrollarlo, ¿no? Entonces, a través de esta presentación, tanto mi marido Pedro como yo, pues vamos a estar compartiendo con ustedes primero una parte un poco teórica, un poco más de qué significa la resiliencia y cómo se forma, y en una segunda parte pues un poco más práctica, ¿no? Porque al final del día nuestra intención sin duda con este desarrollo de este material pues es también darles un par de herramientas a ustedes para que puedan trabajar con los pequeños en casa. Entonces pues siendo así pues empezamos con la primera parte. Bien, buena tarde a todos. Antes de entrar en la materia, bueno, consideramos oportuno para poder entender el tema a exponer de la resiliencia, hacernos ciertas preguntas, y creo que a partir de ellas nos irá siendo muy claro, ¿no? El concepto y de qué va la resiliencia. Lo complejo, bueno, es ponerlo en la práctica, ¿no? La teoría es fácil, pero bueno, como casi siempre lo complejo es ponerlo en la práctica, y más cuando es uno, ¿no?, el que lo tiene que implementar. Porque bueno, al implementarlo, como veremos, uno tiene que hacerlo a través de sus propios miedos, de sus propios temores, de sus propias frustraciones, de sus propios demonios, ¿no?, si lo podemos llamar así. Entonces, las preguntas creo que son, para poder entenderlo, es cómo superar, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, cómo enfrentar una catástrofe, un evento como ahora lo que vivimos en la pandemia, como lo comentaba Shanique, cómo enfrentar la pérdida de algún ser querido, de un amigo, de un hijo, ¿no?, de un padre. ¿Cómo? Bueno, pues la respuesta es la resiliencia, ¿no? No es una varita mágica, pero es todo un proceso
complejo sin duda alguna porque implica conocernos, autoconocernos y a partir de ello enfrentar nuestro entorno. Esta es una definición que consideramos oportuno citarla, y la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes de trabajo o financieros. Generalmente la resiliencia se puede entender como un evento catastrófico, ¿no? Es decir, algo muy fuerte. Platicábamos con mi hermano psicólogo y nos contaba que en la carrera uno de los ejemplos que les hacían estudiar para entender qué es ser resiliente era el caso de Ana Frank, ¿no? Ah, Sin embargo, es un evento, el de ella es un evento aterrador, ¿no? Con un desenlace aberrante. Sin embargo, la resiliencia no aplica solamente para ese tipo de eventos, sino aplica para el día a día, ¿no? Cómo reaccionamos a algo simple en nuestras vidas, a una situación tensa, y muchas veces en vez de enfrentarlo, lo que hacemos es nos damos la vuelta o huimos, ¿no? O huimos guardando ese momento pensando que va a pasar. Sin embargo, más adelante en nuestras vidas aparece, ¿no? Aparecen nuevamente esos momentos y volvemos a actuar de la misma manera, ¿no? Porque no los enfrentamos, no los supimos tratar. Eh, lo que sigue, bueno, es bueno, algo que omití es, la resiliencia no significa que cuando la apliquemos no vamos a sufrir, ¿no? O no vamos a sufrir angustia. No, la resiliencia es un proceso que está lleno de eso, desafortunadamente, ¿no? De angustia, de tristeza. No significa que no vamos a sufrir, es a partir de ese sufrimiento y de esa angustia que enfrentamos nuestras adversidades en el presente, mirando siempre a un futuro, ¿no? Y muchas veces para poder actuar en el presente, para tener resultados en el futuro, hay que irnos al pasado, ¿no? Saber qué tenemos guardado en ese closet, como en el libro que le dejaron leer a los pequeños del cajón de las emociones, pues saber qué tenemos en esos cajones, saber qué es lo que los detona, ese cajón de la tristeza, del enojo, de la ira, ¿no? Saber que ahí están y qué es lo que los detona para que cuando tengamos esos eventos, pues sepamos que en nuestro cajón hay ciertas emociones, ¿no? Y actuemos. En la siguiente lámina viene un videito que consideramos que oportuno compartirlo con ustedes. Resiliencia. ¿Cómo enfrentarnos a situaciones difíciles? La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos a los diferentes problemas que se presentan en la vida. Enfrentarnos a situaciones complicadas puede hacer que nos cuestionemos si debemos luchar para sobrellevarlas o dejarnos vencer. Hay quienes desarrollan resiliencia gracias al ejemplo de una persona cercana o quienes la encuentran a través de la propia experiencia de vida. Existen 3 pasos para superar un evento traumático. Aceptar el acontecimiento para iniciar la recuperación. Mirar el problema como un reto que podemos superar de forma positiva. Y compartir la experiencia con nuestro entorno para fortalecer la confianza y generar una vía de comunicación. Al desarrollar resiliencia, podemos superar los momentos difíciles utilizando estos episodios para fortalecernos y desarrollar al máximo nuestro potencial de manera positiva. Bien, el video ahí nos da algunas herramientas, ¿no? De cómo llegar a la resiliencia. Bueno, estas son otras herramientas que consideramos oportunas en todo, bueno, en lo que investigamos. La primera es establecer metas y mantener relaciones. Establecer metas se refiere a metas realistas, ¿no? Eso nos va a ayudar a darnos seguridad. Si nosotros nos ponemos metas que sabemos que nos van a costar mucho trabajo, eso nos puede frustrar. Entonces, es bueno tener metas que sabemos que las podemos cumplir, vamos, que sean realistas, ¿no? Y muchas veces a corto plazo nos ayudan porque los resultados los vemos de manera inmediata y eso nos ayuda. Mantener relaciones, un aspecto importante de la resiliencia son relaciones humanas, ¿no? Tener siempre cerca a alguien, ya sea un amigo, un hermano, un familiar,
alguien con quien platicar y escuchar, ¿no? Estar abierto a escuchar. Algunas personas no encuentran relaciones en esos seres queridos, pero lo encuentran en la religión. La religión puede ser un medio para tener esas relaciones u otro tipo de organizaciones, ¿no? De índole religioso. Evitar ver la crisis como problemas insuperables. Esto, bueno, es entender que las crisis, los momentos tensos, siempre van a estar en nuestra vida, no los podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra manera de enfrentarlos. Los momentos siempre van a estar, no solo sino a lo largo de nuestra vida, porque la vida es un inicio y un fin. Y en ese fin, pues se nos van muchos seres queridos, ¿no? Otro es aceptar que el cambio es parte de la vida y no solamente la pérdida de un ser querido, el cambio de trabajo. A veces nos llega a generar cierto estrés, cierta angustia, el cambio de, por ejemplo, en pequeñito cambio de grado escolar, eso genera cierta incertidumbre. Aceptar y entender que la vida está llena de esos cambios. El siguiente punto, la siguiente herramienta está muy relacionada con establecer metas, que es hacia los propios objetivos. Una vez que tengamos Alguien metas, tiene metas, abierto su micrófono y no se escucha bien la voz del conferencista. Si tienen la bondad de apagar sus micrófonos. ¿Listo, Miss? ¿Continúo? Sí, perfecto. Una vez que hemos establecido nuestras metas realistas, todos nuestros comportamientos, del día a día, nuestras conductas tienen que dirigirse a esos propios objetivos, ¿no? Buscarlos, cumplirlos el día a día. Ejecutar acciones decisivas. Esto implica que en esos momentos tensos, trágicos, en vez de darnos la vuelta o correr o fingir que no existen, tomar decisiones por buenas o malas, pero tomarlas, ¿no? Ya después veremos qué pasó, pero tomarlas. Es mejor enfrentar el problema a huir. Y fomentar el autodescubrimiento. Esto es muy parecido, bueno, al libro que leímos en Kinder 2, del cajón de los sentimientos, o el monstruo, también hay un libro del monstruo de las emociones. Conocernos, ¿no? Saber quiénes somos. Cada día es un momento formidable para conocernos, saber qué hay dentro de nosotros, porque a partir de lo que hay dentro de nosotros vamos a enfrentar los momentos adversos, ¿no? Creo que esta parte es fundamental de la resiliencia, es conocernos. La que sigue, por favor, creo que aquí ya continúa Shanique. Bueno, continuando con este listado de las formas de construir la resiliencia, pues también está alimentar una visión positiva de uno mismo, es decir, tenemos que fomentar, ¿no? Esta creencia en nosotros mismos, creer en que podemos con estas adversidades y sin duda alguna, pues sobre ello también trabajar en enfrentarlas. Ver las cosas con perspectiva. Muchas veces creo que parte de la solución de los problemas o de la construcción de esta resiliencia, pues tiene que ver también con ver las cosas con perspectiva. A veces un problema nos puede parecer insuperable y cuando lo ponemos en perspectiva con otras realidades o con otras situaciones, pues nos damos cuenta que estamos realmente ahogándonos en un vaso de agua. Esa creo que sería la analogía perfecta. Entonces, no significa que no sean importantes, no significa que no sea importante aquello que nos angustia o aquello que nos preocupa, simplemente también es interesante esta habilidad de ponerlo como en un contexto más realista de si lo que nos está sucediendo pues realmente tiene la gravedad o es algo que podemos resolver, independientemente de qué tanto puede afectarnos. Me gusta mucho porque habla de mantener la esperanza, ¿no? O sea, creo que siempre, aun cuando hay momentos que son irremediables, hay situaciones que pues no van a regresar a la situación previa, por ejemplo, hablando de los casos más dramáticos, como puede ser la muerte o algo así muy, muy grave, pues siempre es mantener la esperanza, ¿no? Siempre es importante ver hacia el futuro, siempre es importante intentar mantener este nivel de positivismo. Y bueno, definitivamente también hay como herramientas para intentar de potenciar la resiliencia, como puede ser la lectura, la meditación, los círculos de ayuda, ya lo había comentado mi marido previamente, pues pueden ser para algunas personas, sí, organizaciones religiosas o pueden ser también la comunidad, ¿no? O sea, puede ser aquellos lugares en donde nos sentimos cómodos para poder también expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, que sabemos que vamos a ser escuchados. Es bien importante siempre mantener
estas relaciones, estos grupos, estos lugares, estas personas con quienes podemos ir a obtener pues como esta validación emocional. No, nunca dejarnos solos, o sea, nunca pensar que algo es insuperable y que no podemos resolver, que lo podemos resolver solos, ¿no? Siempre es bien importante mantener esto como en mente. Esta es, digamos que es la parte como un poco más técnica, la parte un poco más teórica de la presentación. No sé si en este punto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que nos quiera compartir, por supuesto, de su propio conocimiento. Si nadie tiene nada que agregar, nos gustaría pasar un poco como a la parte un poco más de las actividades, bueno, de cómo ya generar esta resiliencia. Hablamos de un proceso de construcción. Este proceso de construcción lo entendemos como esta capacidad de aceptar la realidad de las situaciones. O sea, primero, o sea, está dividido en pasos. El primero es la aceptación, ya lo habíamos visto en el video, que es aceptar la realidad de la situación, reconocer nuestras emociones y si estamos experimentando un momento agradable o desagradable. Esto evidentemente va un poco más enfocado a poder trabajarlo con los pequeños. Luego vendría el proceso de adaptación, que es una vez identificada la situación que nos está sucediendo y sobre todo reconocida como una situación que nos está afectando, reflexionemos en las emociones que nos está generando y de esa manera poder controlarlas, ¿no? Es decir, si estamos en un momento de frustración o si estamos en un momento de enojo, pues poder explicarle a los pequeños que ellos ya tienen las herramientas, que es lo que hemos ido trabajando, pues ahora sí que a lo largo de todas estas revisiones de valores y lo que hemos estado trabajando en la escuela, pues cómo podemos controlar esa frustración, cómo podemos controlar ese enojo o esa tristeza. Crear nuevas metas y proyectos. Esta parte es bien interesante porque mucha parte de la resiliencia tiene que ver con situaciones que nos cambian pues nuestros planes o que nos cambian nuestros proyectos o que simplemente pues son situaciones que alteran nuestro día a día. Entonces, un paso bien importante en la parte de la adaptación pues tendría que ser este cambio, ¿no? O sea, ya no pudimos ir de vacaciones a la playa, bueno, no pasa nada, podemos tener un día de campo aquí en casa, en el parque cercano, o sea, dar esa opción, ¿no? O sea, no todo es definitivo, podemos seguir disfrutando de algo, simplemente adaptándonos a la situación actual. Bueno, ya cuando los proyectos ya no son posibles. El otro, pues, vendría siendo el aprendizaje. Ya digamos que sería la etapa final de la resiliencia y en el aprendizaje, pues, tenemos que identificar primero, ¿qué cambiaríamos de lo que hicimos? ¿No? O sea, como ya había comentado mi esposo previamente, no hay que quedarnos estáticos, hay que tomar decisiones. Probablemente alguna de estas puede no haber sido tan acertada y es importante en esta última etapa del proceso de construcción de la resiliencia, ¿qué cambiaríamos? ¿En dónde nos equivocamos? ¿Cuál hubiera sido una mejor opción que otra? Esto es, bueno, pues cuáles fueron nuestros límites emocionales, es decir, estos detonantes, qué hay en la parte de la experiencia que vivimos que nos hizo enojar o que nos hizo tener más tristeza o más frustración. Y la parte más importante, sin duda, qué nuevas fortalezas o habilidades logramos desarrollar. O sea, qué aprendimos de esta situación, pero sobre todo, qué desarrollamos, que ahora ya somos más fuertes, porque entonces aquí es el momento en donde ya construimos verdadera resiliencia. Ahora bien, una de las actividades que se proponen para poder, pues de alguna manera trabajar esto ya más en forma con los niños, sobre todo cuando estén experimentando una situación que les ha generado pues un cambio, una situación disruptiva, pues una de ellas es recomendada, es generar con las letras de su nombre, bueno, aquí pusimos el nombre de mi marido porque era más sencillo que el mío, sin duda alguna, con las letras de su nombre, aquellos valores o aquellas palabras con las que se identifica, ¿no? Pero sobre todo y siempre manejándolas de una manera positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hicimos este ejercicio con Pedro, en donde decimos que P es por paciente, E es por empático, D por diligente, R por responsable y O por optimista. Entonces, siempre es como utilizar estos juegos para que ellos de alguna manera se identifiquen con este tipo de valores, con este tipo de adjetivos hacia ellos y de alguna manera pues reforzar también su seguridad, ¿no?
Otro ejercicio, digo, no sé si aquí alguien tiene alguna duda o algo, ustedes me avisan. Quizás no pueda ver si levantan la mano, pero si mi Sixta me avisa si alguien tiene algún comentario, con mucho gusto yo me detengo. Sí, con gusto yo les aviso. Gracias. Ahora, este ejercicio, y aquí les pido una disculpa porque obviamente lo ideal hubiera sido que se fuera como abriendo paso por paso, se llama la casita. Y en pues la intención es como trabajar con los niños en como desarrollo de encontrar las emociones, porque pues tampoco es tan fácil, ¿no? El poder definir cómo me estoy sintiendo a veces es un poco más complejo que simplemente que ellos a su corta edad nos expliquen, pues, cómo te sientes, ¿no? O sea, para ellos no es tan fácil decir, pues, esto me está generando frustración o miedo o enojo. Entonces, pues, este ejercicio, pues, parece ser un poco más pensado sobre todo en los más, pues, pequeños, ¿no? Y sobre todo por el tema de la casita, que siempre, pues, es divertido para ellos el poder colorear o dibujar. Entonces, en este caso es un ejemplo que habla, pues, de una situación muy, muy dramática, porque es obviamente, pues, con las que mejor se puede ejemplificar este tipo de situaciones, y habla de la muerte de un familiar. Entonces, la siguiente pregunta es cómo nos sentimos, que vendría siendo como la parte de abajo, ¿no? O sea, el fondo del ejercicio, y sería pues triste, con falta de energía, que estaríamos hablando como pues de una depresión. O sea, para algo nosotros que es un término tan fácil de identificar, pues para alguien más pequeño, pues quizás no nos lo podría explicar con un poco más pues de una manera más sensorial, ¿no? Entonces, pues me siento triste, me siento con falta de energía, no quiero hablar con nadie, me siento enojado. Entonces aquí es donde ya viene esta parte que hemos platicado, ¿no? Esas herramientas que ya ellos tienen como para empezar a identificar sus emociones. ¿Cómo lo solucionarías? Bueno, en este caso podemos decirles, pues pidiendo apoyo a familiares, platicando con un amigo, abrazando a mamá y a papá. Y en la parte alta, pues viene qué tipo de herramientas o qué tipo de actividades harías, ¿no? Pues otra vez, o sea, como pedir apoyo a familiares, realizar nuevas actividades, algún deporte, algo que nos guste, ¿no? Pensar positivo, tener emociones positivas. O sea, finalmente la intención de esto es ver cómo podríamos o cómo poco a poco a través de este proceso, no son procesos inmediatos, son procesos que se van construyendo sin duda, pues cómo lo hemos ido superando. Y finalmente, pues ya en el techo está el aprendizaje, ¿no? Y aquí pues puede ser, aprendí que siempre voy a querer a un familiar, pero ya no voy a estar tan triste, o por ejemplo, pues siempre lo voy a extrañar, pero ya la tristeza ha pasado, o puedo aprender también cómo controlar mis emociones y que esto pues sin duda alguna me va a hacer más fuerte, ¿no? Y al final del día, pues en la chimenea se ponen los sentimientos que vamos a relacionar con este ejercicio. Puede ser amor, sobre todo aquellos que sean positivos, ¿no? O sea, aquello que ya ha salido después de este proceso de duelo, por así decirlo, y que entonces ya puede ser el amor, la esperanza. No sé si a alguien se le ocurra otro, la nostalgia quizás, no sé. La fe también, la fe. La fe, claro. Ujú. ¿Alguien más? ¿Algún otro que piensen que puede resultar? Pues no sé, espiritualidad, ¿no? No sé, aunque no es un valor, Claro, pero te hace sentir más conectado y también apreciar, en este caso, pues lo que tenemos, la vida en sí. claro, claro, aprecio, sin Hoy duda. estás, mañana quién sabe. Entonces, luego a veces los niños eso les cuesta trabajo, pero por cercanos es lo que podemos aprender, ¿no? La resiliencia en ellos es más fuerte de lo que te puedes imaginar. Sin duda alguna. De hecho, es sin duda es más fácil para ellos, o no sé si más fácil, pero es algo que es más natural, ¿no? Quizás para nosotros somos un poco más ya habituados a que las cosas sean de una manera y nos cuesta mucho trabajo virar de dirección, ¿no? Y sobre todo la pregunta esta de cuál ha sido el aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué enseñanzas te dejó esta situación o qué aprendiste de todo esto, ¿no? Claro.
Y lo importante, y sobre todo en este ejercicio, pues es eso, ¿no? Motivar a que sea el niño que se autoexplore, o sea, en cuanto a su tema emocional y empiece a tener las herramientas para construir esta resiliencia, ¿no? Que cada vez sea más común el que pueda como analizar las situaciones una vez que ha pasado por ellas. Sí, sin duda, hay que de alguna manera, esta es obviamente una opinión a título personal, motivarlos o fomentarles que experimenten sus emociones de una manera natural, sea de alegría, sea tristeza, pero que también aprendan de ellas, ¿no? Todos y cada una de las experiencias que ellos tengan, pues los va a ayudar a crecer, ¿no? Y es bien importante, yo lo he visto en el ámbito profesional, porque al final del día es algo que también se ve mucho ahí. La resiliencia genera líderes. Líderes no necesariamente hablando del que gana más o del que es el jefe, sino líderes dentro de las organizaciones, aquel compañero que es el que va a motivar a los equipos a salir adelante o aquel compañero que es el que va a identificar los problemas de una manera más rápida. Entonces, hablando también de esta educación que les estamos dando para la vida, sin duda alguna la resiliencia no solamente les va a servir en el ámbito pues emocional, sin duda alguna, o mental, que son muy importantes, sino también pues en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Hasta el profesional. Sí, fíjate que sobre todo también bueno, la creencia en un ser superior o en es algo que te mantiene pues muy fuerte, ¿no? En estos momentos de adversidad y que puede ayudar muchísimo a que el niño salga a través de la oración, de la meditación, ¿no? Que en un momento dado le puede ayudar muchísimo a superar la pérdida de la muerte pues desde su mascota, porque los niños también se encariñan muchísimo con sus perritos o con sus conejitos, ¿no? Y para ellos es terrible, pero que sí es importante que aprendan pues a resolverlo, porque yo me acuerdo, fíjate que cuando fundamos el kinder teníamos un conejito y se murió el conejito y yo ahí me tienen en la noche buscando de comprar otro conejito hasta que dije, no, el niño tiene también que aprender que la vida también tiene esta parte de pérdidas, ¿no? Y que tenemos que aprender como tú dijiste, a superarlo. Generalmente, después de una situación así, las personas salen más fuertes, más fortalecidas, y por eso, con mucha razón decías que en las empresas y en la gente que ha pasado por esto sale más fuerte y se convierten verdaderamente en los líderes que pueden pues guiar a otras personas que no tienen esa fortaleza moral interior, ¿no? Que te da la resiliencia, ¿no? Es totalmente, Miss, o sea, totalmente esa era la intención de nuestra presentación, llegar a esa conclusión. El cómo el pasar por este proceso, pues simplemente nos hace personas más fuertes en todos los ámbitos, ¿no? A veces, ya lo veremos más adelante, como hay algunas teorías que hablan hasta de un tema físico. Pero bueno, dejando como estos ejemplos, bueno, más bien como estas actividades que podemos hacer con nuestros niños, nos gustaría, antes de concluir la presentación, que la generamos muy breve, por supuesto, en atención al tiempo de todos ustedes, un par de ejemplos, ¿no? Un par de ejemplos como muy interesantes. Entonces, no sé si quieras empezar. El primer ejemplo es el que ya les habíamos comentado, el tema de Ana Frank, el diario de Ana Frank, que es el ejemplo, bueno, con un desenlace trágico, ¿no? Y muy cruel, lleno de esperanza, de tristeza. Y bueno, Ana Frank es una niña de padres alemanes que en la Segunda Guerra Mundial, pues ante la cacería que inician los alemanes, el régimen nazi en contra de los judíos, su padre, que era alemán y que había servido en la Primera Guerra Mundial, incluso había sido condecorado, pero la vida cambia, ¿no? Y le toca estar del lado de los perseguidos. Ya retirado, primero se dedica a cuestiones financieras, después él monta una tienda, y en ese momento, cuando empieza la cacería de los judíos, él habilita un pequeño, 2 cuartos y un pequeño baño
para esconderse, ¿no? de la cacería nazi, junto con sus dos hijas, la pequeña Ana. Al final, en esos dos cuartitos y el baño, acaba viendo un dentista y otra familia. Al final, 8 personas. Ana Frank, pues es un escenario brutal, ¿no? Para cualquier niño, no solamente privado de todo, de todas las comodidades y de algo importante, la libertad, ¿no? Sin embargo, Ana Frank lo que hace es adaptarse a esa realidad y comienza a escribir un diario, que es el diario de Ana Frank, después se publica. Y ahí lo que hace es a cada uno de las personas que habitaban en ese cuarto, los hace personajes literarios. Y ella hace de algo terrible, hace una obra maravillosa, ¿no? Llena de esperanza y de momentos hermosos, de alegría. En vez de deprimirse ella siendo una niña de 12 años, lo que hace es escribir una de las obras más bellas que ha tenido la humanidad. Desafortunadamente, bueno, tiene un evento trágico porque los descubren, a su papá se lo llevan a un campo de concentración, ellas también. Irónicamente, el papá sobrevive, ellas dos mueren. Cuando él regresa a buscarlas, pues se entera que sus dos hijas, incluyendo la pequeña Ana, pues habían perdido la vida, pero le entregan el diario. Cuando él no sabía de la existencia de ese diario, y cuando lo lee, pues imagino que debe haber sido impactante y lleno pues, de esperanza, ¿no? De saber que su hija creó, ideó todo ese mundo en esos 2 años que estuvieron encerrados pues de desesperanza, de tristeza. Ella redacta ese libro y lo que hace es publicarlo, lo publica y se convierte en lo que hoy conocemos, una obra brillante, ¿no? Y ese es, bueno, lo citamos porque, bueno, independientemente de que nos comentaron que en la carrera de psicología hablan mucho de Ana Frank, pues bueno, lo consideramos oportuno mencionarlo en esta presentación es un caso que tiene un desenlace trágico, ¿no? Brutal, pero que lo que sigue, ella siempre hizo, lo que hizo, se puso metas cortas, como lo que veíamos, ¿no? Esas herramientas, comenzó a escribir. ¿En qué se refugió? En ella, en su familia, en su papá, en su hermana, pero se refugió en la literatura, ¿no? Ella encontró una herramienta en la escritura, en escribir y en su imaginación, y en su mundo tan pequeño que eran solamente 7 personas, con ella eran 8. Y tiene un desenlace terrible, pero bueno, más adelante veremos una que no tiene un desenlace terrible y que tiene igual un mensaje lleno de positivismo y de esperanza, ¿no? Pero si quieres, a mí me gustaría agregar solo para concluir que el tema de Ana Frank, independientemente pues de el desenlace que ella tuvo, algo que me parece increíble es que este ejercicio de escribir el diario fue lo que al final del día la inmortalizó, Claro. Sí. ¿no? Y nos compartió esa alegría en un momento tan complicado para la humanidad. Sin duda. Sí, porque su meta corta fue escribir, ella quería, su meta corta, digamos, era escribir el día a día, ¿no? Y esa meta corta la llevó a una meta futura, que era lo que ella quería, convertirse en escritora, primero en periodista y después en una gran escritora. Y lo acabó siendo, ¿no? A pesar de sus 12 años y de perder la vida, ¿no? Y lo que es maravilloso de Ana Frank es esa frase cuando dice, pero a pesar de todo, yo creo que la gente es buena, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, es maravilloso. Nunca perdió la esperanza. ¿No? Y de optimismo en medio de tanta desolación, ¿no? Claro. El segundo ejemplo que les queríamos como compartir, y porque creo que este es ese ejemplo en el que todos vivimos los últimos 2 años, pues es el COVID. Y este ejemplo es de una resiliencia diferente. Esta fue una resiliencia comunitaria. Aquí todo el mundo nos vimos enfrentados ante un cambio radical de la realidad que vivíamos. O sea, no tengo yo que contárselos porque ustedes lo vivieron. Para mí el COVID es el ejemplo no solo más reciente, sino aquel en donde nos habla que como comunidad, y no solamente como comunidad local o como comunidad nacional, sino como comunidad global, sí podemos adaptarnos, 1, a los cambios y 2, a trabajar para el bien común. Sí, claro, siempre hubo ejemplos pues un poco no adecuados, o sea, o personas que no quisieron trabajar dentro de esto, pero creo que al final del día
la mayor cantidad o el mayor porcentaje de la población mundial pues se vio envuelto en esto y creo que como sociedad salimos adelante sin duda alguna. El COVID nos puso a prueba a todos, a chicos y a grandes, ¿no? Vimos de un día para otro grandes multinacionales cambiando su esquema de negocio, así como pequeños negocios, ¿no? Desde las cafeterías o las escuelas, las maestras. ¿Cómo fue que de repente de un día para otro cambiaron de estar enseñando en un salón de clases para empezar a adaptarse a compartir, a trasladar sus conocimientos a través de una pantalla, ¿no? Yo la verdad, y lo platicaba con mi marido en algún punto, estamos sin duda alguna sorprendidos, perdón, de la capacidad que tuvieron ustedes, maestras, para poder adaptarse a esa nueva situación y de una manera tan rápida. Y definitivamente creo que si hay unos campeones en esto, pues fueron los niños, ¿no? La infancia por naturaleza es correr, es gritar, es experimentar. Y sin embargo, ellos pudieron adaptarse también muy rápido. Creo que al final del día los que más sufrimos pues fuimos nosotros, los adultos, ¿no? Que conocíamos ese mundo o que añorábamos tanto ese mundo externo y ellos inmediatamente empezaron a crear un mundo dentro de sus habitaciones, una jungla en su cama, a ver estrellas en el techo, porque pues al final del día no se les quita esa energía de la infancia, pero inmediatamente la adaptaron y la redujeron pues a un par de metros cuadrados, ¿no? Entonces el COVID creemos que ha sido de estos ejemplos de éxito y es un éxito que fue de todos y que esperemos ya esté concluyendo. Otro ejemplo es de Eufrosina Cruz. Yo la escuché, la historia de ella hará 2 meses en un programa de radio. Estaba presentando su libro, La historia de la niña de la montaña, y me pareció por demás su historia hermosa, ¿no? Independientemente de la ideología política que tengamos. Bueno, es una niña de una región zapoteca en Oaxaca, 7 horas de Oaxaca, que a los 12 años su familia se tiene la costumbre en su comunidad indígena, de que a los 12 años las niñas se casan, ¿no? Su hermana a los 2 años se casó y a los 13 años fue mamá. A los 31 años tenía 9 hijos. Ella a los 12 años le dice a su papá: ¿sabes qué, papá? Que yo no quiero casarme. El papá le dice que no, que es la costumbre y que se tiene que casar, que ya estaba comprometida. Ella le dice no. Insiste e insiste e insiste al grado que el papá le dice: bueno, hagamos una cosa, te vas con uno de tus tíos a otra comunidad, pero te olvidas de que tienes familia. Y le dice ella: bueno, acepta. Y la niña se va, agarra lo que tiene cerca. Ella dice que gran parte de esa decisión la tomó por uno de sus maestros, que dice que el maestro le hacía pensar que había otro mundo, porque él olía rico, ¿no? Dice que la loción que usaba, ahora lo piensa, ahora que es una mujer de 42 años, dice: su loción me transportaba a una realidad diferente. Era un maestro que vestía impecable, ¿no? Dice, para nuestros estándares. Ahora ella lo dice, creo que mi maestro era gay. Dice, pero imagínense ser gay en una comunidad con esos usos y costumbres, era brutal. Ese maestro fue el que la motivó a leer y a preocuparse y por saber qué había en su entorno y en el mundo exterior, afuera de esa comunidad. Se va con el tío, ella estudia, termina su secundaria, la preparatoria, obviamente tiene que trabajar en las mañanas en su comunidad, en su pueblo, como ella le llama, en mi tierra, y acaba siendo contadora pública. Ella se da cuenta que no quiere quedar ahí. Dice: es que yo no quería quedar ahí, yo no quería que mis sueños quedaran solamente en la universidad. Ella compite para ser la primera mujer presidenta municipal de su región y la pierde, obviamente, porque dentro de los usos y costumbres estaba que una mujer no podía tener cargos políticos, ¿no? Públicos. Lo pierde. Y lo que hace, ella se da cuenta, se adapta a esa realidad brutal que viven las mujeres en una comunidad indígena, y lo que hace dice: ¿qué voy a hacer? Reformar la Constitución. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así de ambicioso fue su sueño, pues lo logró, ¿no? Lo logró y logró una reforma
a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, primero a las leyes de Oaxaca, a la legislación local, luego a la constitución y después la ONU retomó esa reforma, ¿no? Tuvo una trascendencia maravillosa porque en muchas regiones las mujeres, sobre todo indígenas, pues no tienen derechos, ¿no? Son meros objetos tan brutales que una niña se está casando a los 2 años y a los 13 años es mamá. Y lo que ella decía es que nosotros no somos vulnerables, nos quieren hacer vulnerables, no somos vulnerables, tenemos un mundo, déjenos conocer, déjenos participar en la vida misma, no somos brutos, ella dice, ¿no? Tiene un lenguaje muy florido, pero muy emotivo. Sí, pensamos, claro que pensamos, razonamos. Actualmente es presidenta de la Cámara de Diputados por parte del PRI y acaba de publicar su libro, que es Los sueños de una niña de la montaña, y ella dice que quiere seguir más, que su objetivo es lograr que todas las mujeres en comunidades indígenas se vean. Entonces, creemos que este es un caso maravilloso porque de los 12 años salirse sin nada, ¿no? Yo pienso, yo cuando era niño, alejarme de mis papás, de mi mamá, sin nada más que un peluchito, ella dice que un peluche y un libro, y vámonos, ¿no? 12 años y se tuvo que llegar a adaptar y trabajar. Y obviamente dice que sufrió muchas humillaciones porque su tío era una persona muy ruda. Se supo adaptar, se puso metas cortas como terminar su secundaria, ¿no? La primaria, secundaria. Y se voló la barra, ¿no? Porque se propuso modificar la Constitución y modificó la Constitución. Entonces, ese es un caso de resiliencia que creo yo que no tiene el final tan trágico como el de Ana Frank, pero que también tiene un resultado por demás muy emotivo y esperanzador, ¿no? Ya lo creo. Y qué importante, ¿eh? Fíjate, nosotros cada X años lo que hacemos es que hacemos que los niños hagan biografías de personajes así. Y esta mujer, bueno, merece Sí, que claro. los niños la estudien y vean cómo lo que puede hacer la voluntad y la decisión de una mujer, ¿no? Qué admirable. Yo no conocía nada de ella, pero la verdad es que sí. Sí, Chapeau, como dicen, ¿eh? Qué maravilla. Y sí, fíjate que en Oaxaca ahora ya permiten que ya creo que permiten que las mujeres, creo que la mitad de las regidoras tienen que ser mujeres. Y entonces conozco a una persona que está haciendo una labor maravillosa en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca. Están, bueno, ayudando a las mujeres a conocer esta parte de la computación y demás, pero además las llevan a una universidad, creo que, y no en mucho tiempo, creo que 6 meses o un año, pero regresan a su pueblo con el título de casi de licenciadas y entonces ya son muy respetadas por los varones de su comunidad y están haciendo realmente un cambio importante en las mujeres en Oaxaca. Es una labor maravillosa la que está haciendo esta chica y seguramente que sí conoce la historia de esta mujer, pero de veras es admirabilísimo, ¿eh? Y es un caso de lo que ustedes mencionaban antes, de lo que puede hacer la resiliencia y de la resiliencia vencedora, ¿no? Hasta dónde llegó, hasta dónde ha llegado esta chica, ¿no? Qué preciosa historia. Muchas gracias, licenciado. y tiene frases muy bonitas, sobre todo del mundo de las comunidades indígenas, ¿no? Ella dice, es que México está llena de comunidades indígenas. Ella habla de 60. Dice, y México es una mezcla de olores, colores, emociones. Dice, el problema es que quieren hacernos creer que somos vulnerables, ¿no? Y no lo somos. Somos una mezcla de olores, colores y emociones que quieren conocer el mundo, que piensan, que razonan. Sí, 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 sin duda es muy bonita su historia. Ay, ¿y cómo se llama? Yo me gustaría mucho leer El libro se llama, ahora se los digo, Los sueños de la niña de la montaña. Lo acaba de publicar y está en Sanborns, Con gusto les les compartimos más compartimos. adelante la Ujú. información. Sí, ¿sabes qué? También ponérselos como material de lectura a los niños de primaria. Se me hace maravillosa historia, ¿eh? Claro que sí, Miss. Le mandamos la nota sin duda. Gracias por compartirlo.
Y pues bueno, básicamente antes de concluir nos gustaría dar pues nuestras conclusiones. La resiliencia sin duda es una perspectiva del desarrollo humano que no está determinada por la genética, ni tampoco está determinada por el estrato social. Es una habilidad universal en el ser humano que se debe de trabajar y que se debe de construir. Tampoco está relacionada con la inteligencia, por así decirlo. O sea, un niño o un adulto puede tener un IQ, un índice, un coeficiente intelectual muy alto, y esto no tiene nada que ver con su capacidad resiliente y viceversa. Entonces, sí es importante que lo veamos como esta fortaleza que podemos, sin duda alguna, trabajar en nosotros y en nuestros pequeños sin que esté determinado por ningún otro factor exógeno. Es sin duda alguna algo que cada día va a tomar más fuerza y pues bueno, esperemos que la información, las actividades y los ejemplos que les hemos compartido, pues de alguna manera les ayuden a ustedes. Y por supuesto, estamos abiertos en cualquier momento a seguir conversando del tema porque pues nos gusta mucho, nos apasiona. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por esto. Bueno, no sé si antes haya algún comentario de los papás que llegaron. Vi que llegó también Alicia, la vi que también es otra de las personas que nunca falta, pero ya yo tampoco veo aquí quiénes están. No sé, Ixta, ¿quién más está? Pues se integró la señora Alicia, gracias señora Alicia. Está Miss Asfil como mamá. Y bueno, estaba ya la señora Mariana y ya. Pues no sé si quieran hacer algún comentario. Siempre los comentarios son muy enriquecedores. Bueno, la verdad que pues felicitarlos. Excelente exposición, la verdad que me encantó. Y bueno, este tema de la resiliencia siempre me ha parecido como muy apasionante, ¿no? Porque eh, digo, yo no lo conocía, hasta hace poco empecé a escuchar hablar de este tema. Y de hecho yo leí un libro que es justamente de este psicólogo que desarrolló la logoterapia, de Víctor Frank, Franco. del sentido de la vida. Entonces, también ese libro en lo personal me parece muy bueno porque justamente, digo, no sé si tenga mucho que ver con esto de la resiliencia, pero permite como darle en las situaciones más adversas, por ejemplo, él que estuvo en un campo de concentración y todo esto que vivió, y que incluso las notas que ya había tomado se las destruyeron, y así una situación bien dramática, él pudo pues sobrevivir, lograr salir, darle justamente un sentido a su vida y al igual que como hizo Ana Frank o ahorita lo que comentan de Eufrosina, que tampoco conocía eso, pero voy a comprar el libro para leerlo, pues son ejemplos de personas que a mi parecer son con una fuerza espiritual tremenda que logran sobreponer las situaciones más adversas y transformarlas, ¿no? O sea, creo que son hasta ejemplos de vida para uno que es simple mortal, pues intentar a veces superar situaciones que en ese momento son como complicadas, ¿no? Ya vemos que es el fin del mundo. Y la verdad que cuando uno mira alrededor, por ejemplo, leyendo estos libros, dices, no, mejor ni me quejo y mejor me aplico, ¿no? O sea, creo que hay que abrir más el panorama, a veces no ser tan egocentristas en es mi problema y enfrascarse en eso, sino creo que este tipo de libros y de pláticas nos hacen ver más allá y abrir, ¿no?, nuestros horizontes, nuestro panorama para crecer como personas. Y eso, por supuesto, pues beneficia también a nuestros hijos, ¿no? Empezarles a enseñar esto, que yo creo que es lo más difícil, aprenderlo nosotros y también podérselos transmitir a ellos, ¿no? Y pues felicidades nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia. A ver, Becky. Ay, pues me encantó la plática, como siempre. Muchísimas gracias
compartirnos. Yo la otra vez estaba platicando ahora con todo esto de los niños, pero son 2 detalles que les quiero platicar. El primero es que uno nunca sabe cuándo vas, o sea, que esto no es algo que yo creo que me encantó que esta plática se enfocara mucho en actividades o en prácticas en donde uno puede fomentar la resiliencia familiar, independientemente si tienes algo. Siempre puede haber algo en donde pues, te sientes, o cuando haces una meditación o terminas tu día, pues siempre puedes saber como que esa manera de, pues, algo que no te guste, o a los niños sobre todo, o nosotros, que puedas generarlo, porque muchas veces decimos, queremos ser resilientes ya que tenemos el conflicto aquí, ¿no? Como nos pasó con el COVID. Y muchas veces, a veces, si no tienes esta etapa de emociones o estructura familiar, bueno, cuesta trabajo igual emocional. Reconocer las emociones pues es como la base para poder ser el resortito, ¿no? De la resiliencia. Es pues reconocer que hay emociones buenas y malas, y todas se abrazan y todas se deben de querer. Y justo estaba platicando la otra vez con un grupo de mamás y justo en eso estaba una terapeuta que ahorita está dando mucho coach, sobre todo a niños y adolescentes en post pandemia. Y todos decían, ¿ustedes quieren que sean sus hijos felices? A todas las he escuchado. Ella tiene una niña ya adulta. Y nos dijo, todas dicen, ay, es que yo lo que me importa es que mi hijo sea feliz. Ay, pues, todos vamos a decir palomita, palomita, palomita. Bueno, y nos cuestionó así bien fuerte, ¿y para ti qué es que sea feliz? No, pues, ahorita se los podríamos preguntar, yo creo que todos vamos a caer en lo mismo, pues salud, pues que encuentre lo que le gusta, pero nadie dice, bueno, ¿y saben qué? Yo solo tomo con muchos papás que nadie se topa en decir, quiero que acepte cuando algo no le sale bien. Cuando tiene algo negativo en su vida, ¿cómo que salga adelante? Con esa frustración, con ese coraje, porque ahí yo voy a estar como mamá. Cuando ella no sea feliz, yo le voy a ayudar a que tiene este brazo para abrazarla o que tiene 2 brazos para levantarla, ayudarla, que sepan. Luego muchas veces los hijos somos tan cariñosos, este amor nos consume que queremos que sean, ay mi amor, es que quiero que estés feliz, lo que a ti te haga feliz, ¿no? Y a veces si la heladería está cerrada, pues ya no nos quedamos sin helado, ni modo, salí tarde del trabajo, la heladería está cerrada y queremos, no, pero te hago una malteada, pero te tratamos como de esta manera de cubrirlos con este manto de protector y a veces las cosas pues se nos salen de las manos y entonces lo único que les estamos enseñando también es que siempre deben de ser felices, que no pueden estar tristes, que no pueden. Yo creo que cuando hay pequeñas cosas que desde pequeños lo podemos ir motivando a que sean resilientes ni modo, no hay helado, pero como decía Shanik, pues vamos a leer un libro, ¿no? O platícame, ¿qué sientes? Es que quería el helado y ya no lo voy a poder tener. Bueno, hay que pensar que era un gusto que nos queríamos dar, pero la comida no es. Y puedes trabajar en cosas que algo te está diciendo esa emoción de cada uno de nuestros hijos, incluso las nuestras. Porque el día de mañana puede ser que ese helado ya no sea un helado, sea la pérdida de un trabajo o algún amor o incluso nuestra ausencia, ¿no? O sea, que no estamos o que se sienten solos, se van de viaje. Cualquier cosa que ahora podemos ver. Y lo platicamos y terminamos todo. O sea, imagínate los niños de Ucrania. De la noche a la mañana vivían en sus casas, eran niños como nuestros hijos, o sea, nuestras casas, bien, y todo un país se tuvo que ir de la noche a la mañana y ahí viste mucho del trabajo emocional, que yo lo que he visto mucho en las noticias o que incluso he platicado con gente que por gracias están bien, ya están en Estados Unidos, cómo salieron, los niños seguían con sus lecciones. Los niños donde estaban en el metro ahí guardados, seguían platicando, leían cuentos y a lo mejor también estaban como en shock muchos, pero no sé si ustedes vieron las imágenes, cómo los niños son resilientes por naturaleza, pero el que les hayan dado esta estructura a los niños de tranquilidad, que viven en un lugar pasible, o sea, pues, la educación, todo eso yo creo que los puede preparar. Es algo que no esperemos que nunca nos toque en México vivir algo así, pero siempre hay cosas difíciles. Entonces yo quería hacer esa aportación, que es algo que debemos de trabajar, no cuando te pase, sino de diario. Sí. Gracias, Becky, totalmente de acuerdo. A ver, no sé quién está alzando la mano. Yo, Miss.
También para darles las gracias a los dos. Se ve que desde siempre trabajan juntos como muy buena mancuerna, y pues muchas gracias por sus aportaciones. Siempre se aprende algo nuevo, insisto, y al igual que la señora Becky señala, súper las estrategias que nos recomiendan, porque obviamente cuando estamos inmersos en una situación, pues focalizamos más la problemática que las posibles soluciones. Entonces, gracias por compartir las estrategias, que de verdad coincido con la señora Becky, los niños son súper resilientes. Ahora que he tenido oportunidad de estar muy en contacto con este grupo de segundo grado, me encantan porque acogen al que llega, le enseñan, son empáticos, uno y otro se están cuidando, se están coacheando, ¿no? De verdad que se va haciendo una muy bonita cohesión de grupo, y que sí, de verdad son súper resilientes. Yo de verdad estaba impactada cuando fuimos en el mes de junio, que ya ven que tuvimos oportunidad de ir 2 semanas a quienes les permitieron ir. O sea, los niños se vieron como si hubieran llegado de un fin de semana, de verdad, o sea, como si nada, y ya pues nos tuvimos que guardar otra vez, pero para cuando regresamos en el nuevo ciclo fue lo mismo. Obviamente hay aspectos que hay que retomar, que hay que trabajar y demás, pero eso a mí me impresionó de los niños, la rapidez en su adaptación y de acoger a los demás, de integrar a los demás. Entonces, pues muchas gracias, porque en la medida en que nosotros lo trabajemos de adultos, pues les modelamos a nuestros niños. Muchas gracias. Pues yo también quiero agradecerles por esta magnífica conferencia, y realmente a mí también me gustó mucho esta parte de tratar de aterrizarla en el día a día, o sea, no esperar a que llegue el momento dramático, ¿no? Sino ir tratando de fortalecer a los niños desde pequeñas situaciones, ¿no? De frustración, para que vayan aprendiendo este valor tan importante que es la resiliencia, y que es la que en un momento dado les va a permitir salir adelante ante los desafíos que la vida les pueda presentar. Pues muchísimas gracias. Les mando millones de bendiciones, que pasen una muy feliz. Creo que hay alguien. Ani, ¿quién es Ani? Miss Asil, es que es, a lo mejor Asil tiene 2 nombres. ¿no? Sí, ella también quiere. Sacil quería decir algo. Ay, perdón, creí que ya habían terminado. A ver, Sacil, adelante. Perdón. ¿Qué querías comentarnos, Sacil? No te escuchamos. Tienes el mute. Es que está cerrado tu micrófono, Sacil. Es que se me traba ya, ¿verdad? Ya. Es que están mis hijos en relajo, entonces lo apago y así. Pero no, pues muchas gracias, y nada más, qué padre, me gustó el último ejemplo de esta chica. Igual si nos pasan la info para comprar el libro. Y pues nada, o sea, agradecerles, y creo que el trabajo de la resiliencia con los niños no hay tanto tema, ¿no? Con los adultos aún somos un poco más conscientes, pero creo que la juventud, específicamente de México, creo que es donde en verdad necesita el trabajo, ¿no? O sea, la parte de ser resiliente, de enfocarte o de alojarte a algo que te va a permitir salir del hoyo en el que tú sientes que te encuentras, porque ahora no, los chavitos, o sea, hablo de chavitos desde los 12 años hasta, no sé, 18, ya lo único que pasa por su cabeza es el tema del alcohol, las fiestas, y no hay más. O sea, entonces creo que el tema de la resiliencia es más enfocado, ¿no? A nosotros, y se los enseñamos a nuestros niños, pues obviamente cuando ellos crezcan, vamos a saber cómo, y ellos van a saber, ¿no? Cómo ir trabajando esa parte, que creo que es algo que le faltó, o que nos falta mucho trabajo con la juventud de México. Y está padre, me gustó mucho su presentación, y estaría padre igual y pasársela, no sé, a lo mejor me estoy metiendo en algo que no, pero a lo mejor a los de sexto, ¿no? Que ya están para salir a una etapa diferente, en donde ya sienten que el mundo se les cierra porque no encontraron algún boleto de un concierto, que es lo que veo últimamente, y que a lo mejor son cosas que los alojan pues a malas adicciones o a malas decisiones, ¿no? Entonces,
pues por ahí la verdad es que me gustó mucho y pues muchísimas gracias y felicidades por su presentación. Pues sí, también apoyando esta idea de Sacil, si ustedes quieren hacer esta presentación también para los niños de sexto, lo podemos agendar en alguna forma y que ustedes la adapten para estos niños, que habría muy poco que adaptarle, pero digo, a lo mejor sí, con un enfoque más hacia, pensando que son adolescentes que, como dice Sacil, están a lo mejor con algunas ideas equivocadas, ¿no? Respecto Claro, a Miss, lo que ustedes, con mucho gusto nosotros colaboramos con la comunidad, nos encantaría sin duda. Evidentemente ahí también las maestras deberán de apoyarnos porque si no, somos más abogados que maestros, pero nosotros con muchísimo gusto, sin duda. Seguro, Miss. Pues muchísimas gracias. No saben qué alegría me da contar con personas como ustedes en nuestra comunidad y les agradecemos de verdad toda su disposición y su apoyo. Mil gracias. Que Dios los llene de bendiciones. Gracias, Miss. Un gusto, Miss. Hasta Que luego. descansen todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.